Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente a este lunes, hoy 13 de julio del año 2026. Como siempre, reciban nuestro afectuoso saludo y estamos aquí en vivo desde Santa Rosa del Sur de Bolívar, comenzando esta semana con optimismo, con entusiasmo, con alegría. Seguimos avanzando en estos estudios que Dios nos otorga para podernos alimentar espiritualmente. Vamos a extender un saludo para todos nuestros hermanos y amigos en Colombia, en Chile, Bolivia, en Perú, en Brasil, en Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, España, en Argentina y en muchos lugares del mundo donde se sincronizan con nosotros en vivo y otros lo hacen después. Estos videos quedan grabados allí en YouTube, así que en cualquier momento que sienta la necesidad de utilizar esta herramienta espiritual, este grupo tiene todo este material disponible para podernos alimentar espiritualmente. Después del saludo, los invito para que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a Dios su guía, sabiduría para entender el propósito de este estudio bíblico. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por esta semana que ha comenzado. Gracias por este día que concluye y la noche que llega. Gracias por todas las bendiciones, por tu protección. Gracias por el alimento espiritual. Gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de conectarnos a través del Internet y a través de tu Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir lo que tú tienes preparado para todos nosotros. Perdónanos, guíanos siempre en tu verdad. Danos sabiduría y entendimiento para tomar decisiones correctas. Acompáñanos, bendícenos, protégenos, concédenos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, el tema para esta noche lleva como título, como en los días de Noé, advertencias para nuestros días. Yo sé que mucho se ha hablado con respecto a este tema, pero es importante los detalles. El alimento espiritual a tiempo. Como en los días de Noé, advertencia para nuestros días. Nuestro Señor Jesucristo dijo que los acontecimientos del fin de los tiempos serían como en los días de Noé. Y la pregunta sencilla aquí es, ¿cómo eran esas condiciones y por qué debería preocuparnos hoy en día esta situación? Parece ser que las personas creían llevar una vida normal durante la época de Noé, justo antes del diluvio. Desconocían el desastre inminente. Y entonces, ¿de qué habló Jesús con respecto a que así como en los días de Noé, también va a ocurrir en nuestros días? Pero empecemos diciendo quién era Noé. La Biblia nos dice que en Génesis capítulo 6, versículos 9 y 10, la Biblia dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Cuando Dios envió un diluvio universal sobre la tierra para destruir a toda la humanidad, solo Noé y su familia se salvaron. Pedro afirma que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, uno de los 8 hombres predicadores de justicia que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, en segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Estas 8 personas incluían a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Génesis capítulo 6, versículo 18.
mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando los seres humanos de aquella época corrompieron la vida sobre la faz de la tierra al punto que ésta ya no podía ser rescatada, Dios tuvo que destruir al mundo. Sin embargo, por medio de Noé, Dios preservó la raza humana. Es posible que el mundo actual sea como aquel que precedió el diluvio de Noé descrito en el Génesis. ¿Qué pasaría si el juicio y la intervención de Dios estuvieran cada vez más cerca, impactando su vida y la de su familia? ¿Estaría usted preparado? A medida que la corrupción, la violencia y la maldad se incrementan, nuestro mundo se aproxima al borde de la autodestrucción. La promesa de Jesucristo de volver otra vez es nuestra única esperanza verdadera. ¿Es nuestro mundo como en los días de Noé? Interesante pregunta. Las tendencias sobresalientes de esa sociedad eran la corrupción, la violencia y la maldad. Si bien uno puede argumentar que siempre ha habido corrupción, violencia y maldad desde Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén, no podemos ignorar el aumento extraordinario de cada una de estas características durante la última década. Al hablar acerca del regreso a esta tierra, Jesucristo dijo en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El arca fue la embarcación que Dios le ordenó construir a Noé para salvar a la gente de la sentencia con que castigaría al mundo por su pecado. En los días de Noé había mucha inmoralidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la homosexualidad. Todo esto es el pecado sexual. Y así era en los días de Noé y así será en los últimos días en esta tierra. La estructura del arca construida por Noé demuestra que fue posible preservar la vida animal y la vida humana dentro del arca durante el diluvio a pesar de los desafíos logísticos. Todos los problemas en los tiempos de Noé todavía tienen hoy la misma vigencia y relevancia que los problemas de nuestros días. Dado que Jesús dijo que los últimos días serían como la sociedad de los días de Noé, podemos profundizar en la palabra de Dios para comprender lo que quiso decir. El libro del Génesis explica cómo eran las condiciones en aquel entonces. Poco después de que Dios pusiese a los seres humanos sobre la tierra, la humanidad se negó a seguir las buenas y beneficiosas instrucciones divinas que les habrían permitido tener vidas estables y felices. En cambio, se encaminaron rápidamente hacia la autodestrucción. Siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, al rechazar las instrucciones de Dios, la humanidad se volvió cada vez más hostil y corrupta. En tiempos de Noé, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente hacia el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Por esta razón, Dios dijo que lamentaba haber creado a la humanidad, versículo 6 de Génesis 6, y le dijo a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí los destruiré junto con la tierra. Versículo 13 de Génesis 6. El dolor de Dios no era por haber cometido un error. Dios no comete errores. Dios le dio a su creación humana la plena libertad de elegir entre el bien y el mal.
y se entristeció profundamente el Creador al ver cuán lejos se había alejado la humanidad de su propósito original. Noé vivió en tiempos peligrosos, así como estamos nosotros en este momento en tiempos peligrosos. En los tiempos de Noé, parece que Dios le dio a la humanidad 120 años para enmendar sus errores. Dios dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, pues él es carne, mas sus días serán 120 años. Génesis capítulo 6, versículo 3. Los 120 años de Génesis 6:3 se refieren al tiempo que la paciencia de Dios continuaría con esa generación. Durante esos 120 años, Noé predicó un mensaje de advertencia y Dios esperó pacientemente una reforma sincera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Lamentablemente la gente no respondió. No les importó. Continuaron viviendo sus vidas a su antojo. Ignoraron a Dios. Y cuanto más persistían, más erróneo se volvía su razonamiento y más difícil les resultaba cambiar. Romanos capítulo 1, versículo 21 documenta este lamentable proceso. Aunque conocían a Dios, no glorificaban como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. Viviendo en esta sociedad malvada y perversa que se negaba a arrepentirse, solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios como una persona justa. Génesis capítulo 7, versículo 1, dijo luego el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Se nos dice que sintió temor reverencial y construyó un arca para salvar a su familia, tal como Dios se lo había ordenado. Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Génesis capítulo 6, versículo 14. Hace un arca de madera de ciprés, hazle compartimientos y cúbrela por dentro y por fuera con brea, dijo Dios. Debido a la violencia generalizada en el mundo en aquel entonces, Dios decidió repoblar la tierra a través de este hombre fiel y sus descendientes, como dice Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del sol, y todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Había un mundo lleno de maldad. Génesis 6, vemos una imagen sombría del estado del mundo. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y, dice la Biblia, se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 y versículos 11 al 13.
Y una vez más vemos un escenario lúgubre, una época de violencia, una época de maldad generalizada, producto de la continua inclinación humana a rechazar a Dios. A juzgar por los versículos previos, parece que la corrupción moral propia en riesgo el plan que Dios tenía para los seres humanos creados a su imagen. La tierra estaba llena de corrupción en los días de Noé. La tierra había llegado a ser muy corrupta. Hoy en día es igual, casi cada cosa sobre la corrupción. Casi cada cosa está sufriendo el mal de la corrupción. Nos quejamos de los gobiernos corruptos y como muchos en puestos altos son ladrones, pero vemos esto también casi en cada cosa. Casi todo el mundo está buscando la manera de robar si pueden. La corrupción hoy en día es ya normal. Hasta llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno hemos llegado. La tierra estaba llena de violencia en los días de Noé. La tierra estaba llena de violencia fuerte. Hoy en día vemos lo mismo. Desafortunadamente, la vida es muy barata para muchos. Encontramos aquí el aborto. Solamente este año, 27 millones de niños han sido matados por el aborto. Este es casi 5 veces más que los judíos maltratados por los nazis, quienes fueron asesinados, acribillados. 27 millones. Solo este año, 50 millones mueren cada año en el mundo por causa del aborto. La tierra está llena de violencia, todos los muertos por asesinato y violencia. Por ver la violencia que hay en el mundo hoy en día, debemos entender que estamos en los últimos días. En medio de esta sociedad corrupta, un hombre halló favor o halló gracia ante los ojos de Dios y fue Noé, que recibió instrucciones para construir el arca, una gran embarcación de dimensiones colosales. Había un hombre con su familia que halló gracia en los ojos de Dios. Esto significa que temían al Eterno y seguían al Eterno. Él era diferente a lo que era el mundo. Noé no seguía la corriente de este mundo, no se contaminó con las cosas del mundo. Esta sería el medio para preservar la vida del gran diluvio con el que Dios destruiría al mundo. Un mundo lleno de personas que habían perdido toda noción de moral y que no cambiarían su comportamiento. En Génesis 6:13 nos dice que cuando Noé se le encargó esta obra, la gente de aquel tiempo viviría solo 120 años más. Durante esos años, Noé construyó el arca advirtiéndoles a aquella generación sobre el desastre que iba a ocurrir. Les avisó que iba a venirse un diluvio. Noé por eso es llamado el pregonero de justicia, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Y qué es eso de un pregonero de justicia? Un pregonero de justicia es un heraldo o un proclamador de la voluntad de Dios. El pregonero significa un mensajero oficial y su tarea no era el de negociar, sino el de anunciar públicamente un decreto importante de parte de Dios. Describe a alguien que advierte a su generación sobre el juicio divino inminente y enseñó a otros a vivir de manera recta. Y eso es lo que la iglesia en este momento está proclamando, la venida del reino de Dios. La justicia de Dios se refiere a proclamar lo que es recto y aceptable delante de Dios. Noé no solo construyó el arca, sino que advirtió al mundo impío de su época que se arrepintiera, labor que también viene realizando la iglesia en nuestros días. Parte de su cometido consistió en denunciar el pecado de esa generación y advertirle sobre el juicio de Dios. Pudieron haberlo evitado si se hubiesen arrepentido, pero al final solo Noé, su esposa y sus 3 hijos
con sus esposas se salvaron 8 personas nada más. Por medio de Noé y su misión de construir el arca y de predicar sobre la justicia divina, Dios le estaba dando al mundo la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de cambiar y de reconocerlo a él como su creador. La labor de Noé durante 120 años es un ejemplo de que Dios usa instrumentos humanos para enseñar, para advertir, para instar a los seres humanos a reconocer su dependencia absoluta de él. El mundo se burló de Noé. Noé era un predicador de justicia. Él anunció al mundo las consecuencias de su pecado, pero nadie quiso hacerle caso a estas advertencias. Igual sucede hoy también. La iglesia también está predicando sobre el juicio que se avecina, porque viene el reino de Dios, el reino de justicia, y nadie hace caso a las advertencias que hoy proclama la iglesia. Seguro se burlaron de él como tan raro era construir un barco, pero Noé siguió fiel. Hoy en día vemos lo mismo. Hay mucha religión, pero pocos predicadores de justicia. Los que se levantan y condenan el pecado de este mundo son pocos. Aún entre cristianos hay pocos que quieren vivir vidas que verdaderamente agradan al Señor. Así como se burlan contra nosotros cuando predicamos las convicciones de la palabra de Dios, el mundo mira a un cristiano y piensa que es raro. Pero el verdadero cristiano queda en pie y hace la voluntad de Dios, no importa lo que piensen los demás. El mundo mira a un cristiano cuando piensa y considera que no se debe comer cerdo y lo ven como raro. La persona que se burla es porque no creen en la venida de Cristo que está cerca, pero sí está cerca. No van a burlarse más cuando Cristo aparezca regresando a esta tierra y a traer el reino de Dios. ¿Qué significa la referencia de Jesús sobre los días de Noé? Jesús se refiere a los días de Noé al describir las condiciones previas de su regreso. Su idea era que la gente desconociera su regreso para juzgar a la humanidad. Lamentablemente, la gran mayoría de los habitantes de la tierra vivirán vidas impías en un mundo plagado de violencia cuando ocurra este acontecimiento trascendental. En su discurso en el Monte de los Olivos, es decir, la profecía que se encuentra en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, nuestro Señor Jesucristo describe lo que sucederá en la tierra antes de su segunda venida. Las señales del fin de esta era incluyen la abundancia de la anarquía, la predicación del evangelio del reino de Dios y del cerco de Jerusalén por ejércitos. Mateo 24, versículos 12 al 14. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesucristo confirma la historia para nosotros en la actualidad. Una razón crucial para estudiar la historia de Noé es lo que Jesucristo dijo al respecto en Mateo 24, donde Jesús habló de señales específicas que precederían su segunda venida. Compara el tiempo de Noé y de este siglo XXI con una claridad sorprendente, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas en los días de Noé, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, versículos 36 al 39. La gente no creyó lo que dijo Noé acerca de un juicio venidero por el pecado
Y lo mismo sucede hoy. Seguimos viviendo sin pensar que el pecado trae consecuencias, ni que Dios juzgará a la humanidad por el rechazo continuo ante Él y de sus leyes. ¿Cómo hemos llegado ya a tal punto en nuestro mundo moderno? Para saber exactamente cómo está el mundo de hoy, tenemos que evaluarlo desde la perspectiva de Dios. Jesús nos advierte continuamente que no nos dejemos absorber en el presente siglo malo, de tal manera que olvidemos que el reino de Dios ya casi llega. Jesús compara el tiempo de su venida como en los días de Noé para ilustrar cuán repentino será. No debemos preocuparnos tanto por nuestra vida cotidiana para olvidar que Él tiene poder sobre la tierra, sobre la vida y la muerte. Dios nos ha llamado a prepararnos de antemano para estar en su reino, y esa preparación debe ser una tarea cotidiana de todos los días. En Mateo 24, versículos 42 al 44, Cristo añade: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24, versículos 42 al 44. Las personas estarán en sus quehaceres cotidianos, sus quehaceres diarios, y de repente vendrá el Señor. A unas personas los tomará por sorpresa y a otros no. A quienes estén atentos a los señales de los tiempos y estén a la expectativa del regreso de Cristo, estos estarán listos y preparados para su segunda venida. Jesús dijo que los eventos del tiempo del fin serán semejantes a los de la época de Noé. ¿Y cómo eran entonces esas condiciones? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos? Al hablar de la época de Noé, a su regreso a la tierra, Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pareciera que las personas creían que estaban viviendo en tiempos normales en la época de Noé, justo antes del diluvio. Ignoraban que el desastre se acercaba, así como ocurre hoy. Se anuncia el fin del siglo de esta era y parece ser que se ignoran estas advertencias. Entonces han surgido los días de Noé, y qué presagia todo esto para nosotros. Cuando hablamos de la humanidad en los tiempos de Noé, todo el mundo sabe que asesinar e incendiar, robar y actuar con promiscuidad formaba parte del día a día para la gente de esa época. Rechazaron a Dios y no seguían sus palabras, y al final Dios los destruyó con un gran diluvio. Entonces nos fijamos en la gente del mundo actual. Las personas del mundo actual veneran el mal, y uno ve lugares como bares, en discotecas, karaokes, salones de masaje, tabernas, discotecas en las calles y callejuelas en todas las ciudades del mundo. La gente come, bebe y se divierte, abandonada en los placeres de la carne. La mayoría compite entre sí por la fama, la ganancia, el estatus. Pelean entre ellos, conspiran contra los demás y se engañan mutuamente sin hacer una excepción con los amigos y parientes. ¿Están todos hartos de la verdad? ¿Están enamorados de la injusticia y viven en el pecado? Nadie toma la iniciativa de buscar la verdad o de buscar el verdadero camino, e incluso niegan y se oponen abiertamente a Dios. Toda la humanidad vive bajo el dominio de Satanás, e incluso aquellos que creen que el Señor se degradan a sí mismos para seguir las tendencias del mundo, codician los placeres pecaminosos, viven siempre en un ciclo de pecado y confesión
y no ponen en práctica las enseñanzas del Señor, aunque las conocen bien. Tales escenas traen inevitablemente a la memoria la profecía que hizo el Señor Jesús hace 2000 años. Tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en los días que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, en estas profecías vemos que cuando el pueblo de los últimos días se corrompa y se vuelva tan malvado y perverso como el pueblo de los tiempos de Noé, el Señor justamente regresará a esta tierra. Pero ¿de qué manera aparecerá el Señor y cómo debemos recibirlo? Hay una violencia generalizada en la actualidad, ya que él dijo que en los últimos días sería un paralelo de la sociedad de la época de Noé. Podemos investigar más a fondo en la palabra de Dios para entender qué quiso decir. El libro de Génesis explica en qué condiciones, las condiciones de esa época. Poco tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos sobre la tierra, rápidamente la humanidad se encaminó hacia su autodestrucción, siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, que rechazaron las instrucciones de Dios. La humanidad se volvió progresivamente hostil y corrupta, llena de violencia. En la época de Noé, vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Por ello Dios dijo en el versículo 6, me arrepiento de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón y le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 3. Dios no se estaba lamentando por haber cometido un error. No, señor, Dios no comete errores. Dios dio a su creación humana la libertad plena para escoger entre el bien y el mal, y se sentía entristecido en su corazón al ver cuán lejos había caído la humanidad de lo que se pretendía originalmente dentro del plan de Dios. Parece que Dios le dio a la humanidad en ese tiempo que viviesen en 120 años. 120 años. Noé predicó un mensaje de advertencia y Dios esperó pacientemente que se reformara su corazón, viviendo una sociedad perversa que se rehusaba a arrepentirse, y se nos dice que él fue movido por fe y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y debido a la violencia tan generalizada que imperaba en aquel momento en el mundo, Dios decidió volver a repoblar al mundo por medio de Noé y sus descendientes. El apóstol Pablo dice que antes del regreso de Cristo, el mundo viviría tiempos peligrosos, así como los vivió Noé en aquel tiempo, con buscadores de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza, rechazo de las cosas de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una de las principales razones para que Dios trajera el gran diluvio en la tierra era que la tierra estaba llena de violencia. Analicemos la época en la que vivimos. Ha habido un incremento alarmante en la violencia global justo en los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante 500 años anteriores.
Se estima que solo en el siglo XX 203 millones de personas murieron por la guerra. Entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos del siglo XX, aparte de la guerra. Recientemente, en los conflictos armados, ha habido más víctimas entre civiles que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de las víctimas desde 1945 en todo el mundo. Solo en la última década, la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Una forma silente de violencia se lleva a cabo en el mundo por el aborto deliberado de inocentes. Cada año se realizan alrededor de 45 millones de abortos en el mundo. Globalmente, el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las respuestas al terrorismo han documentado más de 125,000 ataques terroristas violentas desde 1970. Martha Grants, un miembro de dicho consorcio, ha dicho que desafortunadamente parece ser cada vez más aceptable en ciertos sistemas de creencias matar tantos miembros de otras comunidades religiosas como sea posible. Pareciera ser que están borrando las restricciones morales. De hecho, las cosas están cambiando en el mundo. Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, versículo 19. Estamos viviendo actualmente en una época en que estos vicios se vuelven más comunes. La señora Gary Leifrid, directora del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo, ha dicho que se está viviendo una trayectoria definitivamente ascendente en el total de ataques terroristas y muertes a nivel mundial. En verdad, las cosas están cambiando en el mundo. Estamos viviendo actualmente en una época en la que estos vicios se están volviendo más y más comunes. A medida que aumenta la violencia en esta época, el mensaje de Dios encaja perfectamente, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Oseas capítulo 4, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo confirmó que antes del regreso de Cristo, el mundo tendrá tiempos peligrosos llenos de búsqueda de placeres materiales, inmoralidad sexual, violencia, ociosidad, rechazo a las leyes de Dios. Y una de las principales razones por la que Dios envió ese gran diluvio fue que la tierra estaba llena de violencia, así como estamos hoy en la actualidad. Y hoy vemos que no hay respeto por la vida. Después del diluvio, la historia humana comenzó con la familia de Noé. Dios entonces hizo énfasis en el significado especial y la santidad de la vida humana. Al hablarles a Noé y a sus hijos, Dios les dijo, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Después de este decreto, Dios designó el arco iris como una señal del pacto de que él nunca volvería a destruir a todos los habitantes de la tierra con un diluvio. Génesis capítulo 9, versículos 15 al 16. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvios de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Si las instrucciones de Dios de respetar la vida se hubiesen seguido a lo largo de la historia,
Esto hubiese hecho que la santidad de la vida humana fuera respetada. Ahora, como en los días de Noé, estamos viendo una cultura creciente de flagrante irrespeto por la vida humana. Dios enseñó el respeto por la vida en los días de Noé. Así vemos cómo Dios se dirige a Noé y a sus hijos hablándole en estos términos. Entonces, ahora como en los tiempos de Noé, vemos una creciente cultura flagrante de desprecio sobre la vida humana. ¿Qué está ocurriendo hoy? La sociedad actual se está acercando a un punto sin retorno en cuanto al comportamiento humano. La corrupción ha alcanzado niveles sin precedentes. Solo pensemos en la reciente locura de cientos de legisladores estatales que consagraron el derecho legal de asesinar a niños aún no nacidos. Muchos países alrededor del mundo están provocando una catástrofe cultural similar a la de los tiempos de Noé, cuando leemos que toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. ¿Qué tanta corrupción hay? Mientras estamos en este estudio bíblico, se celebró el 28 de junio, en el mes del orgullo LGBTI en Colombia y en otros países. Los correos electrónicos están repletos de mensajes de muchas de las compañías más notables de Colombia y de otros países que respaldan la homosexualidad, la bisexualidad y el transgénero. Y estas realidades, a la par con el adulterio desenfrenado y el sexo prematrimonial, están trastornando lo que Dios estableció en cuanto a la sexualidad y la moralidad. Ya ni siquiera es posible definir algo tan simple como lo que es masculino y lo que es femenino, y mucho menos qué es lo correcto o lo incorrecto. Por esa razón el profeta Isaías escribió: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías capítulo 5 versículo 20. La rapidez con la que se desecha lo bueno es dramática. Se está extendiendo por todo el mundo como una tormenta y las consecuencias son realmente aterradoras. Además, hay otra similitud en los tiempos de Noé. Dios ha sido eliminado del panorama. No hay voluntad de obedecerle, ni se admite la mención pública de Dios, ni de lo que dice su ley sobre los principales problemas cotidianos que aquejan y dividen al mundo. Algo así se considera retrógrado y como un esfuerzo por promover la intolerancia, incluso el discurso del odio. Las personas no entienden el concepto del pecado bíblico. Hay poco o ningún temor al castigo por el pecado y mucho desprecio por cualquiera que lo sugiera. Son demasiadas las cosas malas que están siendo aceptadas y hasta celebradas a diario. Y esta tendencia sigue en aumento. No podemos menos que pensar, sí, realmente estamos viviendo en una época similar a los días de Noé. Claro que sí. Un juicio acorde con la corrupción sin parangón. Cuando los seres humanos de aquella época corrompieron la vida sobre la faz de la tierra al punto que ésta ya no podía ser rescatada. Dios tuvo que destruir al mundo. Sin embargo, por medio de Noé, preservó la raza humana y las otras formas de vida sobre la tierra. Lo que Dios hizo fue una notable combinación de gracia, de juicio y de propósito. La vida justa de Noé, en la que Dios centró su atención y favor, fue el medio para preservar y salvar a la humanidad. El plan perfecto de Dios exigía el castigo por el pecado que en ese momento había llegado a un nivel de corrupción imposible de revertir. Meditemos por un momento en esta última declaración y sin duda es fuerte, pero debemos entender la profundidad de la depravación humana que culminó con este evento. El comportamiento humano no podía corregirse tal como estaban las cosas, por lo que fue necesario un juicio para rescatar a la humanidad. Eso es lo que nos dice el relato bíblico. Este es un mensaje serio
que actualmente nosotros, mediante los estudios bíblicos y mediante la labor que viene haciendo la iglesia de predicar las buenas noticias, tenemos el deber de anunciar todo esto. Hoy nos urge llevar a cabo una obra que, como la de Noé, no es popular ni muy apreciada, pero el mensaje viene de parte de Dios y hemos sido comisionados para proclamarlo. ¿Consideraría usted responder a una manera positiva como lo hizo Noé? ¿O se quedaría callado esperando que los días pasen? Lo que cuenta es la perspectiva que Dios tiene del mundo, no la nuestra. Como ocurrió entonces, sucederá ahora. Lo fundamental es la opinión de Dios. Dios es el que juzga el comportamiento humano con base en el propósito que tuvo para con nosotros al momento de crearnos. Dios define la justicia no por voto ni opinión popular, sino por su santa ley, sus mandamientos. Sin embargo, Él es a la vez misericordioso y perdona cuando hay un cambio de corazón. Noé halló gracia ante los ojos de Dios en medio de la terrible maldad y de la violencia de sus días. Estas reflexiones permiten y persisten en nuestra mente luego de haber entendido el propósito de todo este mensaje. Son días peligrosos y se acerca el día del juicio y deberíamos meditar en nuestra forma de vivir. ¿Tememos a Dios? ¿Hallarán nuestras vidas gracia delante de Dios? Y debemos preguntarnos, ¿estaría yo entre las personas que Dios salvará de la destrucción en nuestra civilización moderna? ¿Tengo lo que Dios está buscando? ¿Y qué hay de nosotros? El diluvio de los días de Noé y el fuego destructor de la época de Lot se convirtieron en un ejemplo perdurable para la desobediencia. A lo largo de la historia de la humanidad se han cometido muchos males. ¿Por qué entonces Dios los castigó a cada generación por su comportamiento pecaminoso? Y una razón es que Dios es paciente y misericordioso con su creación. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó el Eterno fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y no se complace en la destrucción de los impíos, como dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice el Eterno el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En su sabiduría, Dios decide mostrar misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca. A través de toda la historia humana se han cometido muchos males. ¿Por qué entonces Dios no castigó a cada generación de la humanidad por su comportamiento pecaminoso? Aunque todas las personas han pecado y pecan, solamente Dios puede determinar cuándo toda la sociedad o una nación o naciones han violado su ley hasta el punto crítico en que Él ya no lo va a tolerar más. Fue en el perfecto juicio de Dios que Él destruyó al mundo durante los días de Noé, permitiendo que esto fuera un ejemplo del que la humanidad pudiese aprender. Y para aprender más acerca de las condiciones similares de la sociedad que llevaron a la destrucción súbita de Sodoma y Gomorra en los días de Lot, entonces estamos aquí en este estudio bíblico haciendo ese análisis. La historia se repite con frecuencia. En los días de Noé, el tiempo del castigo vino cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo sobre el mal. Génesis 6, versículo 5. Un riesgo que toman las personas que rechazan el misericordioso llamado de Dios al arrepentimiento es que sus corazones se endurezcan
Dios dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. La primera vez que Dios llevó a cabo su juicio en la tierra lo hizo con un gran diluvio de agua. La próxima vez que Dios castigue a toda la tierra será al regreso, cuando Cristo regrese aquí a esta tierra, cuando he aquí que el Eterno vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego, porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno serán multiplicados. Isaías 66, versículos 15 al 16. Dios vendrá inesperadamente. La advertencia de Cristo en Lucas 17 fue cuando Él regrese con gran poder y majestad para salvar a un mundo que no lo espera. La gran mayoría de personas estará comiendo y bebiendo enfocada en su rutina diaria, sin conciencia de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Así como las personas en los días de Noé, ellos estarán ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios. De Noé, el profeta de Dios, probablemente se burlaban y eran ridiculizados por predicar justicia. La Biblia revela que al final de los tiempos, antes del regreso de Cristo, las personas también ignorarán las advertencias al arrepentimiento. Como Pedro anota, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4. Jesús añadió, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan sobre vosotros aquel día del regreso de Cristo, la ira de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. ¿Captará Dios su atención antes de ese momento? ¿Nos arrepentiremos de nuestros pecados y nos volveremos a Dios? Y cuando Cristo regrese, hallará fe en la tierra, como dice Lucas 18, 8. En los tiempos de Noé había una cierta cultura de personas correteando la última moda de esos tiempos. Era una civilización que se ocupó en todo lo material y temporal y se olvidó de escuchar a Dios. Noé, en contra de la corriente del mundo, supo darle importancia a Dios, seguir sus instrucciones, salvar a su familia, y de allí Dios empezó una nueva generación. La Biblia nos enseña que cuando Jesús regrese será como en los días de Noé, porque la gente de esta época se ha dejado distraer por las cosas materiales y temporales. A pesar de las críticas y de burlas, Noé logró construir un arca para salvar a su familia y 7 pares de cada raza de animales. Así también nosotros debemos estar atentos para escuchar las instrucciones de Dios y de prepararnos. Cuando Jesús regrese a esta tierra, la barca no será como la de Noé, sino que será Jesucristo mismo. El diluvio será su segunda venida y todos los que harán parte del reino con Cristo como reyes y sacerdotes resucitarán primero y serán parte de la familia de Dios. Y la instrucción de Dios es velar y prepararse. La gente quiere saber la fecha exacta de la venida del Mesías, pero el Señor ha dejado un manto de misterio en torno a ello. Y esto lo hizo por nuestro bien, para que estemos en constante expectativa de su venida y en permanente búsqueda de la santidad. Mateo 24, 42 dice, velad, porque no sabéis la hora a qué hora ha de venir vuestro Señor. El propósito de anticipar la venida del Mesías no es meter miedo. Al contrario, este conocimiento tiene el propósito de ayudarnos a estar preparándonos y conscientes de lo que está sucediendo en la actualidad. Es una luz en medio de la oscuridad de estos tiempos. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, para ilustrar esto,
Jesús hace una analogía con la que todos nos identificamos. Mateo 24:43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El mensaje de Cristo a los cristianos es velad y estar preparados. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparados implica cuidarse de hacer las cosas como Dios ordena y vivir en santidad, ya sea que el Señor viene o no. Para ilustrar esto, Jesús contó una parábola, la parábola del siervo fiel, Mateo 24, versículos 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor, aquel siervo, en el día en que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, Cristo nos enseña que lo más importante para los cristianos no es saber la fecha exacta de su venida, sino el de estar preparados en todo momento y en todo lugar. Esto nos invita a vivir cada día como si fuera nuestro último día. Cristo puede venir en cualquier momento, pero lo que importa es que nos encuentre preparándonos, viviendo como Dios ordena en santidad y en justicia. Y es muy probable, escuche bien, es muy probable que Noé, el profeta de Dios, fuera objeto de burla y ridículo por predicar la justicia. La Biblia revela que en los últimos tiempos, antes del regreso de Cristo, la gente también ignorará las advertencias para arrepentirse. ¿Logrará Dios captar nuestra atención antes de ese momento? ¿Nos arrepentiremos de nuestros pecados y nos volveremos a Dios? Y cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? El relato bíblico dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios fue misericordioso con este hombre justo. Nuestra esperanza es que usted y yo también hallemos gracia delante de Dios cuando Jesús regrese a esta tierra por segunda vez. Y se necesita de esta segunda venida de Cristo para salvar a la humanidad. Cristo viene para impedir la autodestrucción humana. Y esperamos y pedimos a Dios que venga pronto ese reino. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este interesante estudio bíblico. La invitación para mañana, Dios mediante, estará Oscar Darío Sierra con otro mensaje más. Seguimos aquí pidiéndole a ustedes oraciones para que continuemos en esta labor importante de estos estudios bíblicos que sirven como alimento espiritual para fortalecernos espiritualmente. Que Dios nos conceda su Espíritu Santo para poder entender, comprender, analizar y proclamar estas poderosas verdades para toda la humanidad, incluyendo a todos los miembros de la iglesia. Así que les pedimos, por favor, oraciones para que Dios permita que continuemos con estos estudios bíblicos que son tan importantes, que estos ingredientes nutritivos que disfrutamos cada día sean de alimento espiritual para nuestro desarrollo, para nuestra santidad, para fortalecernos en la fe, para crecer en gracia y conocimiento, llenarnos de toda la sabiduría necesaria, porque sabemos que vienen días peligrosos, así como en los tiempos de Noé, que vivió tiempos peligrosos. Nosotros también vamos viviendo tiempos peligrosos en todos los países del mundo. Así que Dios permita que sigamos alimentándonos espiritualmente a través de este canal. Mañana estará Oscar Darío Sierra. El miércoles descansamos. Jueves desde Bogotá con Rodolfo Alberto. Viernes con Wanderson Esquerdo.
Y un saludo para quienes se han conectado en la noche de hoy. Un saludo para Magdalena Vivas desde los Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo para Blanca Santos Espinosa. Un saludo allá para nuestros hermanos en Guatemala. Un saludo también para Lourdes Márquez, Ana Abril, Yolanda Rosales. Saludos también para Mara Martínez allá en México. Arturo Juárez, Tomás Rodríguez Cerda, Marco Medina. Un saludo también para Jacobo Falagán, allá en España y en todos los lugares donde nos ven, nos escuchan y nos siguen. Allí le damos clic a la flechita me gusta para seguir en esta labor tan importante de esta herramienta que Dios nos ha concedido para llenarnos de mucha sabiduría. Tiempos en la que estamos viviendo en la actualidad y que Dios nos concede esta herramienta necesaria para nutrirnos, apartar un tiempo especial para Dios luego de la jornada laboral, una horita y una hora para que después descansemos, podamos disfrutar de una noche reparadora y mañana nos levantamos con entusiasmo, con alegría, vamos a desarrollar todas nuestras actividades correspondientes para seguir en nuestra jornada de trabajo y también dirigirnos a Dios para que guarde nuestra salida y nuestra entrada para que nos vaya bien siempre en todo lugar y en todo momento. Esperamos que el reino de Dios venga pronto sobre esta tierra para disfrutar de esas bendiciones maravillosas que Dios tiene preparada para la humanidad, que se salve cuando Cristo regrese sobre esta tierra, y quienes nos estamos preparando para ser reyes y sacerdotes sobre la tierra, colaborando junto con Cristo a la renovación de toda la faz de la tierra, porque como dice la Biblia, que la tierra volverá a ser como el huerto del Edén, llena de paz, de prosperidad, de felicidad y de mucha abundancia. Gracias mil por acompañarnos, que tengamos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad, y volveremos el próximo lunes, Dios mediante, con ustedes a esta misma hora y por este mismo canal. A todos una feliz noche, que el Todopoderoso nos proteja y nos bendiga. Hasta pronto.